Dichas estas cosas, vamos entonces a ver lo que corresponde a la entrada a Canaán. Aunque aquí titula entrada a Canaán, yo podría llamar esta clase hoy el preámbulo a la entrada a Canaán, porque en sí no vamos a desarrollar hoy su entrada. Pasemos a la diapositiva número 1, hermana Cindy. Ok, este desarrollo o esta clase de hoy comprenderá del capítulo 1 al capítulo 5. En su primer punto vamos a desarrollar cómo es que Josué llega a ser el líder. Hablamos también de las características de Josué, que Josué era un hombre de guerra, era un soldado, que era siervo de Moisés, que era un hombre con un llamado a las cosas santas, ¿verdad? Siempre estaba ahí al pie del monte cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Y esto caracteriza mucho al hombre que quiere servir a Dios. Tiene que tener una vida devocional con Dios, tiene que conocer la palabra de Dios indiscutiblemente. El segundo punto hablaremos de los 12 espías que van a Jericó. El tercer punto, travesía por el Jordán. Y el último punto de hoy a tratar preparación para la batalla. Pasemos al primer punto. Segunda diapositiva, hermana Silvia. Ok, Josué llega a ser el líder. Debemos de entender, amados hermanos, según la enseñanza bíblica, porque hay conceptos muy errados hoy en la iglesia, y por eso es importante estudiar la historia bíblica y la historia que nos compete, porque dice el apóstol San Pablo, hablando a los Corintios, en su primera carta, capítulo 10, que todas estas cosas estaban escritas para nuestra amonestación y nuestra enseñanza. Hoy día los líderes son levantados o se cantan, se autoproclaman, ellos mismos como pastores, como evangelistas, como maestros, y es una tristeza. Por eso es importante el desarrollo de esto que vamos a ver hoy. Fíjese cómo titula el puntico 1, dice, Dios llama al ministerio. Dios le hace un llamado a Josué. Josué 1:2 dice la palabra del Señor, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Vemos que el mismo Dios le dice a Josué, mira, Moisés ha muerto, Josué. Ahora te toca a ti. Le dice, ahora tú pues levántate y pasa este Jordán. Dios le había hecho un llamado a Josué. ¿Sería que ese día era que Dios estaba llamando a Josué? No, yo creo que ese día era la confirmación o la acreditación, porque ya Dios había llamado a Josué mucho antes. Yo no sé si usted ha leído Jeremías 1, cuando Dios le dice a Jeremías, mira, ¿sabes algo? Desde el vientre de tu madre te escogí y antes de que naciese te había dado por profeta a las naciones. San Pablo, contando su biografía de una manera minimizada, habla a los Gálatas, capítulo 1, versículo 14 y 15, más o menos dice que él había entendido que Dios lo había escogido desde el vientre de su madre para anunciar el ministerio. Entonces, Dios a cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que faltan, hemos sido escogidos para un propósito, para un ministerio, para un servicio. Entiéndase por ministerio un lugar de servicio. No entienda por ministerio que usted va a predicar en una plataforma donde hay 10,000 personas, porque si le tocó predicar donde hay 100, usted se va a sentir frustrado, se va a sentir desanimado. Ministerio significa, ojalá un día esto podamos desarrollar un seminario de lo que es el ministro, porque la palabra ministerio significa un esclavo, un servidor. En Éxodo capítulo 17, versículo 1, al líder del momento llamado Moisés para hacerle el llamado a este joven llamado Josué. Suena como un trabalengua de cascada, ¿verdad? Porque dije lo siguiente y lo voy a repetir. Dios usa a su siervo Moisés, que es el líder, para llamar a Josué, quien iba a ser el futuro líder. Ahora, ¿esto tiene respaldo bíblico? Claro que sí. Un día Dios le dijo al profeta Elías, levántate y come porque largo camino te resta, me vas a ungir, y le dice, y ungirás a Eliseo como sucesor tuyo. Dios llamó a Elías para que ungiera al sucesor. Así Dios usa a Moisés para llamar a Josué. Y dice, eso 17:9. Y dijo Moisés a Josué,
escógeme varones y sal a pelear contra Amalek. Entonces, Dios es el que llama al ministerio. Capítulo 11, 4, versículo 11 del libro de Efesios, dice la palabra de Dios, y él mismo constituyó, él mismo constituyó, él mismo llama, él mismo capacita, él mismo envía. Ese él mismo está hablando del Señor Jesucristo. Cuando usted lee el contexto del capítulo 4, está hablando del Señor Jesucristo. Entonces, Josué no fue llamado por hombre. Josué no fue escogido por un pueblo, por unas elecciones, por una democracia. No, Josué tuvo un llamado divino y estoy seguro que los que estamos aquí estamos entendidos que el llamado nos lo hace el Señor. Vamos a ver el caso de Moisés. ¿Quién llamó a Moisés? A Moisés lo llamó el Señor. Capítulo 2 al 4, en el 2 de Éxodo, sabemos que Moisés es guardado de la muerte. Estaban matando a los niños, pero Dios lo guardó de que fuera muerto, y Dios entonces desde allí comienza un plan con Moisés, y en el capítulo 3 lo llama. En el capítulo 3 llama a Moisés y lo envía a hacer una tarea, a librar al pueblo. A los santos apóstoles, ¿quién los escogió? El mismo Jesús. Jesucristo los escogió. Dice que el Señor se fue a orar, luego cuando descendió de orar, entonces vino y escogió a sus santos discípulos, le dio una tarea, los preparó y los envió. Timoteo, dice la Biblia en Hechos 16:1, que era un simple discípulo. O sea que ser discípulo no es algo simple, perdón. Ser discípulo no es algo simple. Nosotros aquí somos discípulos. Los 11 que estamos conectados aquí somos discípulos, aunque estemos en el ministerio, porque siempre estamos aprendiendo. Y ese discípulo, después el apóstol San Pablo lo llega a llamar siervo, lo llega a llamar hijo. Y siendo discípulo, San Pablo se lo lleva a las misiones. Pero cuando usted lee la carta a Timoteo, le dice, como te rogué que te quedases en Creta para que corrigiese lo deficiente, ¿verdad? Perdón, en Éfeso, para que corrigiese lo deficiente. Entonces, ya no era un discípulo, seguía siendo un discípulo, perdón, pero en otro nivel. Ahora tenía un cargo. Así era el caso de Josué. Josué comenzó siendo el que le cargaba las maletas a Moisés, pero ahora tenía la tarea de introducir al pueblo a la tierra de Canaán. Tenía la tarea de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y no solamente introducirlo, sino repartir la tierra. Dice aquí el escrito, el común de todos estos llamados es que lo que prosigue es un tiempo de preparación en el conocer la voluntad de Dios. Es por eso que el Señor dice a lo siguiente, nunca se apartará, le dice a Josué lo siguiente, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea que la clave del éxito del ministerio es meditar en el libro de la ley, leer la Biblia, escudriñar la palabra, profundizar en ella y ponerla en práctica para que seamos prosperados en nuestro ministerio, ¿ok? Pasemos entonces a la segunda diapositiva, hermana Cindy. 12 espías van a Jericó. Entonces, en el capítulo 1 de Josué, es el llamado a este hombre a meter al pueblo allá. Dios le da una promesa, que él lo iba a bendecir y lo iba a prosperar, pero él tenía que mantenerse firme en la palabra de Dios. Es por eso el texto que tanto citamos nosotros, ¿verdad? Cuando decimos, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Y es fácil el asunto, pero cuando nos introduce que debemos de meditar en el libro de la ley y no apartarnos de él, entonces a algunos se nos tranca el serrucho, porque a algunos no nos gusta leer, a otros nos parece como que muy cansón llevar la Biblia a la iglesia, eso como que nos pesa mucho. Y entonces comenzamos esa lucha interna, pero lo importante es que Dios está hoy aquí para darnos la victoria a cada uno de nosotros, para que podamos entender el propósito por el cual hemos sido llamados a través del llamado de Josué. Josué, acuérdense que Moisés había enviado 12 espías. No sé si recuerdan, eso está en Número capítulo 13, si no estoy mal. Josué había enviado 12 espías, perdón, Moisés. Y de esos 12 espías, solo 2, Josué y Caleb, trajeron un informe conforme a lo que Dios había dicho.
Yo no sé, esto lo presumo yo, el maestro Rafael Castellón. No estoy diciendo porque no lo he encontrado en la Biblia y no me gusta afirmar lo que no está en la Biblia. Pero yo pienso que tal vez Josué envió 2 porque Josué sabía que se enviaba 12. Esto lo digo yo. Probablemente 10 le iban a echar la cuestión por tierra. Iban a decir que no, que las murallas son muy altas, que el rey era muy grande. Y entonces yo creo que Josué aprendió la lección y dijo, no, mejor son pocos. Yo no sé si usted escuchó un texto que dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Josué escoge solo 2 espías. Creo que le quedó claro que no es la multitud, sino la calidad. Digo esto por lo que sucedió en el pasado con los 2 espías, que 10 dieron un informe malo y solo Josué y Caleb le creyeron a Dios. Marcos 9:14, vamos a ver qué nos dice este texto allí de la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: cuando llegó donde estaban los discípulos, escuche bien esta palabra, subráyela. Cuando llegó donde estaban los discípulos, número 1, discípulos, vio una gran multitud, número 2, multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Habían 3 tipos de personas: discípulos, multitudes y escribas. O sea que podríamos nosotros hoy pertenecer a los escribas. Conocemos mucho la palabra, pero no somos discípulos. Podríamos ser de las multitudes. Vamos a los cultos, vamos a los servicios, pero no somos discípulos. Es más, voy a un ejemplo con el respeto de mis hermanos, de cada uno de los que pertenecemos al grupo de WhatsApp. Yo creo que hay más. Aquí habíamos conectado 14. Yo creo que hay más en el grupo. Y no, y es solamente un ejemplo. No estoy diciendo que sea así. 26 personas hay en el grupo. Anteriormente teníamos casi 50. Algunos probablemente eran escribas, conocían la palabra, pero no eran discípulos. Otros probablemente eran de la multitud, pero no eran discípulos. Pero hoy entendemos nosotros lo importante que es ser un discípulo. Lo importante de ser de ese grupo cerrado del Señor. Por eso yo creo que Josué dijo, no, si mando 12, probablemente 10 van a ser de la multitud, otros van a ser escribas. Yo necesito gente que le crea a Dios. Los discípulos le creen a Dios. Josué 7, del 1 al 7, perdón, Jueces, creo que habla del ejemplo de Gedeón. Gedeón escogió 32,000 personas y Dios se lo redujo así a 300 personas para vencer un gran ejército. Entonces no son las multitudes, no son las grandes masas de personas, no, son las que están dispuestas a aprender de Dios. Esas son las que necesitamos para cruzar el Jordán. Esas son las que necesitamos para conquistar la tierra. Esas son las que necesitamos para ensanchar el ministerio. No, ¿de qué vale tener 100 personas en la iglesia y 99 te dan mal testimonio en la comunidad? No se ganan a nadie para Cristo. Es mejor tener 20 que se multiplican. Probablemente usted dirá, pero no los trae a la iglesia. No importa. Después que congreguen, no importa si congreguen en otra iglesia, pero extendemos el reino de los cielos. En ese viajar de los espías, entraron a la tierra que habían de poseer y la primera ciudad era Jericó. Una ciudad con unos muros tan grandes y tan anchos que encima de ellos habían casas. Había una mujer llamada Rahab, la ramera, traducido al lenguaje barranquillero y venezolano, la prostituta. Rahab la prostituta. Pero Rahab la prostituta, la que no era judía de sangre, aquella mujer comienza a hablar del gran poder que ellos conocían de Dios. Aquella mujer comienza a decir, mira, ¿sabes algo? Hemos escuchado lo que tu Dios ha hecho con los egipcios. Hemos escuchado lo que Dios hizo abriendo el mar. Hemos escuchado lo que Dios hizo con los reyes de aquel lado. Y aquí todos estamos atemorizados. Aquella mujer había creído en el Dios Todopoderoso. Fíjense, todos aquellos sabían que había un Dios grande, pero estaban dispuestos a defender su Jericó. Pero Rahab sabía a dónde tenía que refugiarse. Y a veces nosotros que somos tan religiosos, porque esa es la palabra, y yo soy el primero, Rafael Castellón, somos tan religiosos y hacemos tanta acepción de personas, es que ya ese no tiene salvación, es que ese es un borracho empedernido, ya yo no oro más por él, es más, estoy llorando para que se muera. No, hermano, esta mujer termina siendo de la línea
sanguínea, por decirlo así, de Jesucristo. Aparece, el Espíritu Santo sopla sobre la vida de Mateo, de Leví, e inspira a este hombre para que esta mujer quede plasmada en las Santas Escrituras, amados hermanos. Mateo 1:5. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró a Ruth, a Obed, y a Obed a Isaí. Y Isaí es el padre de David, de la cual viene el Mesías. Entonces, en aquella entrada a Jericó, como espía, comienzan a suceder cosas que tienen que ver siempre con Jesucristo, que es lo que voy a recalcar siempre en este Antiguo Testamento. Todo tiene que ver con Jesucristo. Aquí esta mujer pertenece a la genealogía de Jesucristo. Qué bueno es el Señor. Páseme la otra diapositiva, amada hermana. Entonces, hemos visto nosotros, a grosso modo, y ojo, amado hermano, probablemente usted está esperando que yo le lea todo el libro de Josué. No, yo le dije a usted que usted tenía que leer del capítulo 1 al 6 para que usted pueda entender de lo que estamos hablando hoy. Si usted leyó, usted no está perdido, usted está ubicado en lo que estamos hablando. Entonces, aquella mujer da el informe y ya usted sabe la historia, que si usted leyó, usted debe de saber, pero igual yo se lo voy a recontar, que el rey entonces llegó a la casa de la prostituta, ella los escondió en el techo, después los lanzó por el muro, e hicieron una promesa que cuando ellos fueran a tomar aquella tierra, esa mujer iba a ser salva con su familia. Esa mujer iba a ser guardada. Bendito sea el nombre de Dios. Ellos ahora, antes de entrar a Jericó, había un obstáculo de la naturaleza, que era el río Jordán. Era aquel río caudaloso. En el tiempo que ellos iban a pasar, aquel momento, imaginémonos que estaban en invierno. Era un río muy caudaloso. Entonces, ellos tenían ese obstáculo. Bien, vamos a ver qué dice aquí en la diapositiva. Del Jordán se puede decir que es el último obstáculo de la naturaleza que tendrían que vencer, en este caso cruzar. Era un río caudaloso, imposible de cruzar en ese momento sin sufrir daño. Pero para pasar los obstáculos más peligrosos, más obstinados que podamos tener nosotros como cristianos, como en aquel momento lo tenía este pueblo. Amado hermano, imagínense el pueblo por un momento, 40 años en el desierto. Mueren sus padres. Vienen ellos, están ahora frente a la tierra prometida. Y dice, allá está la tierra. Pero cuando van caminando se encuentran con el río. Yo me imagino que algunos se desanimaron. Oye, pero otro obstáculo más. Pero qué bueno que siempre hay gente con un espíritu dispuesto a hacer que la gente siga avanzando. Porque a veces escuchamos comentarios como que, oye, pero otra vez lo mismo. Y entonces, en vez de corregirnos, nos dicen, es verdad, yo también te iba a decir lo mismo. No, tenemos que darnos el aliento para conquistar. Somos conquistadores, hermano. Somos conquistadores. Nosotros estamos llamados a conquistar, estamos llamados a avanzar, estamos llamados a tomar posesión de lo que Dios nos ha dado. Y ese era el espíritu de la mayoría del pueblo. Ya que el pueblo que se quejaba, no sé si usted se acuerda de la clase de la murmuración, que se quejaban por todo, tenían agua y se quejaban, tenían el maná y se quejaban, ya que el pueblo había muerto. Esta era una generación que había aprendido de alguna manera a creerle a Dios. Pero aquel pueblo entendía, y sobre todo el líder, los líderes debemos entender esto, que hay que santificarse. Hay que tener una vida agradable a Dios. Mire lo que dice Josué 3:5. Y Josué dijo al pueblo, santificado porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. ¿Cuánto creen esa palabra? Santificado hoy, Iglesia Camino de Gloria, santificado hoy, hermanos de Chile, de El Salvador, de Colombia, de Venezuela, porque Dios va a hacer grandes cosas mañana. Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y en la mía. Él sabía, Josué tenía que inyectarle eso al pueblo. El líder está llamado a caminar en la visión de Dios. Si el líder no camina en la visión de Dios, el pueblo tampoco lo va a hacer, porque el pueblo se va a mover a donde se mueve el líder. Número 2, debían de seguir la presencia de Dios. Versículos 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes, que la lleven vosotros, saldéis de vuestro lugar y marcháis en pos de ella.
a fin de que sepáis el camino a donde habéis de ir. El arca del pacto representaba la presencia de Dios y ellos tenían que seguir esa presencia de Dios porque ella iba a indicar el camino. Ella le iba a mostrar por dónde tenían que andar, por dónde tenían que caminar. No podemos andar sin brújula en la vida cristiana. Tenemos el Espíritu Santo que dice la Biblia que nos guiaría a toda verdad y a toda justicia. Pero muchas veces somos muy etéreos y entonces el pastor nos aconseja a través de la palabra y decimos, no, pastor, yo voy a esperar que el Espíritu me hable, porque también el Espíritu me habla, pastor. Hay gente que cree que tiene teléfono rojo con Dios. No, Dios me lo va a revelar a mí, varón. Está bien, es que ya Dios te lo reveló a través de su palabra, a través de los líderes. Así es que actúa el Espíritu Santo de Dios. De esa manera, porque ¿quién inspiró la Escritura? No fue el Espíritu Santo. ¿Quién ungió a tu pastor, a tu líder, para que estuviera al frente de tu ministerio? No fue el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces debemos de seguir la presencia. Ellos iban a seguir el arca la iban a llevar los líderes. El liderazgo debe ir adelante. Josué 3:6. Y habló Josué a los sacerdotes, a los líderes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. El líder siempre tiene que ir delante del pueblo. El líder siempre tiene que ir. Si el líder habla de diezmo y ofrendas, debe ser el primero en diezmar y ofrendar. Si el líder habla de testimonio, debe ser el primero en dar testimonio. Si el líder habla de un matrimonio feliz, su matrimonio debe ser ejemplo para los que le siguen. Entonces, aquí en Josué, el liderazgo tenía que ir adelante. Dios engrandece a los obedientes. Punto número 4. Dios engrandece a los obedientes. Josué 3:8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de Jehová vuestro Dios. Y el versículo 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, después de este día comenzaré a engrandecerte, porque él fue valiente. Dios te va a engrandecer, amado hermano y hermana, pero tienes que ser valiente. Y ser valiente es ser obediente, porque ser desobediente, eso lo hace cualquiera. Esa es la naturaleza que habita en nosotros, la carne. Pero el ser obediente, solamente los valientes son capaces. Mire lo que pasa. Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, al que es obediente, al humilde. Santiago 4:10. Vamos a ver qué nos dice el hermano del Señor Jesucristo en esta hermosa carta de Santiago. 4:10 dice la palabra del Señor. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro 5:6 también habla de la humillación y dice que Él nos va a exaltar cuando fuere tiempo. Josué esperó su momento. Y qué hermoso, ¿verdad? Que usted pueda sentir hoy que Dios le dice, mira, ¿sabes algo? Yo te voy a engrandecer. Yo no sé cuánto quieren escuchar esa voz de Dios hoy en su corazón. Dios te va a engrandecer, pero es necesario ser un Josué. Es necesario ser un valiente. Es necesario ser obediente. Es necesario primero ser preparado. Primero ser obediente a mi líder. Ser leal a mi líder. Ser un hombre de consagración, un hombre de oración, para que Dios pueda decirte hoy, yo quiero escuchar esa voz en mi corazón hoy, te voy a engrandecer. El Señor nos dice esa palabra hoy, que Dios nos quiere engrandecer a nosotros. Ellos después hacen un monumento, capítulo 5, el recordatorio. Eso habla de las 12 piedras que escogieron, hicieron un monumento. Este monumento sabemos que era precisamente para que quedara como constancia a las generaciones futuras que Dios había hecho grandes cosas. Hoy nosotros no necesitamos de 12 piedras. Hoy el monumento de los monumentos es el episodio que sucedió en la cruz del Calvario. Ese es lo que nos lleva a nosotros a seguir adelante, a nuestras generaciones. Y estas personas habían creído en Dios, pasaron el Jordán, los líderes iban delante. Dice que cuando ellos pisaron el río se dividió en dos. Cuando el líder va adelante, va abriendo camino para que las ovejas pasen. Y aquel pueblo va pasando y no se conformaron con eso. En aquel tiempo hicieron un monumento. Hoy nos tomamos la foto, por decirlo así, un recordatorio.
Hoy nos tomamos la selfie y pegamos la foto en la cartelera de las misiones, pegamos la foto en la cartelera del diaconado porque hemos conquistado. Eso prácticamente era lo que ellos estaban haciendo. Ellos no tenían cámara como tenemos nosotros hoy. Páseme a la otra diapositiva, amada hermana. Preparación para la batalla. Dios tiene todo preparado. Yo no sé si usted cree eso, pero yo creo eso. Dios tiene todo preparado. Capítulo 5, versículo 1 dice, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todo rey de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieran pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. No hubo más aliento en ellos. Alguien me preguntaba un día que por qué Dios mandó a matar a estas personas. Hermano, fíjese lo que hicieron estos reyes. Habían escuchado las grandezas de Dios. Pregunto, ¿no tenían ellos la oportunidad de volverse a Dios, de arrepentirse y volverse a Dios? Surge otra pregunta. Rahab no lo hizo. No alcanzó Rahab el favor de Dios. Fue salva, ella y su familia. Y mire que ocupó un puesto en las Sagradas Escrituras. Estos hombres, aunque su corazón desfalleció, decidieron pelear con el pueblo. Eso lo vamos a ver más adelante. El pueblo, dice la Biblia, Juan 16:33, que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos, Dios ha vencido al mundo. Jesús venció al mundo. Dios tiene todo preparado para la batalla. Tal vez hoy está enfrentando una batalla que tú dices, wow, es que nunca había tenido una prueba como esta. Es que de verdad, yo creo que en esta me voy a quedar. No, hermano, quiero decirte hoy de parte de Dios que Dios tiene todo preparado para la victoria. Dios tiene todo preparado para que tú sigas avanzando, para que tú vayas a la conquista. Esta es una noche donde Dios quiere sobresaltar esa palabra. Es hora de conquistar. Segundo, el pueblo debía circuncidarse. La circuncisión sabemos que era la señal del pacto, según Génesis capítulo 17, que Dios había establecido con Abraham. Y que esa señal externa, por decirlo así, era la que iba a identificar al pueblo judío de aquel entonces, al Israel como nación. Y que la generación del desierto, por decirlo así, los que nacieron en el desierto no habían sido circuncidados. Los que nacieron en el desierto no estaban definidos, por decirlo así, con la señal externa de la circuncisión como pueblo de Dios. Y por eso Dios los manda a circuncidar para hacer las cosas en orden. Romanos 2:28 creo que dice que no son judíos ni israelitas los que son circuncidados exteriormente, sino los que son circuncidados en el corazón. ¿De qué habla la circuncisión? Cortaban una parte del prepucio allí, del pelo, y entonces había un gran dolor en ellos. De nuestro corazón debe de desprenderse cosas que son del mundo para que solamente estén las de Dios. El pueblo debe circuncidarse y la circuncisión trae dolor, ¿sabe? Porque aquel pueblo tuvo que reposar para pasar el dolor. Se establecieron en Gilgal. Gilgal, a partir de este episodio, pasa a ser el centro de operaciones. Lo vamos a ver más adelante cuando entremos en la otra clase, en las guerras. 4. Celebran la Pascua. Josué 5:9. Celebraron la Pascua. Y esta clase debe estar entendida que es la Pascua. Es más, voy a preguntar, ¿qué es la Pascua? ¿Quién me responde? A ver, vamos a ver quiénes estuvieron en esa clase. Vamos a ver cómo estamos con esa clase. Yo la tengo, ¿no, Rafa? Ajá, dígame, hermano. Le habla Juan o yo, no joda. La Pascua es la fiesta patronal de los judíos en donde se conmemoraba la salida del pueblo de Egipto. Ok, muy bien, hermano Juan. Bueno, cuando dijiste patronal, yo dije, habló de la Virgen del Carmen. Mira. Ok, Juan, es broma. Es verdad, era la fiesta que conmemoraba la salida de Egipto. Ellos allí iban a celebrar que Dios los había sacado hace 40 años de Egipto
Y sabemos que nosotros, y me preguntaba una vez el hermano Frank, que no lo he visto más, por cierto, en las clases, o no sé si está conectado con la hermana Yonaira. El hermano Frank me preguntaba que por qué hay iglesias que festejan la Pascua hoy. Y yo le decía que ellos la festejaban porque querían, pero que no era obligación ninguna. Que para mí era tirar el sacrificio de Jesús por el suelo, para mí. Porque 1 Corintios 5:7 dice que nuestra Pascua ya fue celebrada y es Cristo Jesús. ¿Ok? Ellos allí en Gilgal celebraron la Pascua. Mira lo que pasó aquí. Punto 5. Cesó el maná. 5:12 de Josué. Cesó el maná. Ellos estaban obstinados del maná ya. Y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Si hoy te toca el maná, si toda esta temporada te ha tocado el maná, quédate tranquilo, que ese viene del cielo. Si te ha tocado comer puras lentejas, quédate tranquilo, que eso viene del cielo. Si te ha tocado comer arroz de menudencia, quédate tranquilo, que eso viene del cielo. Pero algún día, amado hermano, en el tiempo de Dios, eso va a cesar y vas a comer del fruto de la tierra. Vas a comer lo que Dios quiere. Yo recuerdo una vez que el pastor José, estando yo en Colombia, en Barranquilla, predicaba algo de los caprichos que Dios le cumplía a uno los antojos, algo así, decía el pastor José allá en la iglesia Camino de Gloria, y decía que él se comió unos camarones, una ostra, no sé, algo así, comentaba él. Y es verdad, o sea, hay momentos que nos toca sufrir, hay momentos que nos toca abstenernos, pero va a llegar el momento de la abundancia. Eso usted lo que dice Deuteronomio 8. Vamos a aprender algo hermoso hoy. Atención los predicadores, que aquí hay tema para predicar. Mira lo que dice Deuteronomio 8. Creo que aquí sale una buena prédica. Dice así, Deuteronomio 8 dice, cuidaréis de poner por obra todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y eso usted, iban a entrar e iban a poseer y se iban a multiplicar, pero debían de ser obedientes. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová, tu Dios. Estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Wow. Dios allí le está, mira, 40 años te traje por el desierto para probarte, 40 años te di maná para probarte. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Si es que tú le das gracias a Dios cuando te estás comiendo el arroz al puente nada más, o si es que tú te quejas, o si es que tú le das gracias a Dios cuando nada más te comes 2 comidas en el día, o te quejas contra Dios y le reclamas a Dios como que si Dios fuera tu compadre. ¿Y por qué me das esto, Señor? Yo no merezco esto. Hermano, ¿sabe cuál es la verdad? No merecemos nada. Esa es la verdad. Todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Todo lo que tenemos lo tenemos por la infinita misericordia de Dios. Josué sabía eso y este pueblo lo había entendido. Y yo me imagino aquella alegría del pueblo cuando el maná cesó y comenzaron a comer del fruto de la tierra. Una tierra que ellos no habían sembrado, una tierra que ellos no habían trabajado, pero que Dios le había prometido. Bendito sea el nombre de Dios. Punto número 6, el respaldo de Dios. Dios siempre va a respaldar. Así como te ha respaldado hasta hoy, te va a seguir respaldando. Josué 5, 13 al 15 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Esas palabras le suenan a usted, hermano. Quítate el calzado de tu pie. Esas palabras las dijo el ángel de Jehová allá en Éxodo capítulo 3. Yo no sé cuánto estuvieron en la clase del día jueves, que hablamos de la preexistencia de Jesús y que Jesús en el Antiguo Testamento se manifestaba como el ángel de Jehová, que Isaías dice que es el príncipe
Y aquí habla que es el príncipe de los ejércitos. Era el mismo Dios que le estaba diciendo: Josué, yo estoy contigo. No pertenezco a tus enemigos, soy de los tuyos. Soy el que voy delante. El ángel podía decirle a Josué, el Señor podía decirle: mira, Josué, antes que tú llegaras, ya yo estaba aquí con esta espada desenvainada para pelear la batalla. La preparación de la batalla, hermano, no es con nuestras herramientas, no es con espada ni con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. En este libro de Josué, miren, 5 capítulos lo que hemos aprendido. En 5 capítulos lo que Dios, por lo menos a mi vida, ha ministrado. Y esto último, amado hermano, cala en mi corazón hoy también, que Dios es el que pelea por mí. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ah, no, pero cuando yo quiero pelear con mi fuerza y yo quiero pelear con mis estrategias, salgo derrotado. Y después, ¿a dónde tengo que terminar? En el altar de Dios. Entonces, mejor me evito eso y vámonos al altar de Dios. Vamos a ver cómo Dios quiere que peleemos, cómo Dios quiere que nosotros vayamos hacia adelante. Es más, le voy a enseñar algo. Creo que un día se lo compartí a Jota. Esta frase de quítate el calzado habla de la renuncia. Prácticamente cuando dice quítate el calzado porque el lugar donde está santo es, Dios le está diciendo: mira, renuncia a tu derecho, renuncia a tu vida, renuncia a tus estrategias, porque es lo que yo diga a partir de hoy. Y se lo voy a comprobar bíblicamente. ¿Se acuerdan cuando en Ruth que dice que Boaz se encuentra con el familiar más allegado de Noemí para definir el asunto de Ruth? Y que aquel familiar, cuando se enteró que Ruth era de los moabitas, dice que renunció a su derecho y se quitó el zapato y lo tiró en señal de que renunciaba. En la cultura judía, el que fue inspirado por esta palabra y vivió todo esto, sabía y entendía que la cultura judía, el quitarse el calzado hablaba de renunciar a los derechos. Bendito sea el nombre de Dios. Amado hermano, para reflexionar el día de hoy, estamos llamados a conquistar. Estamos llamados a servir a Dios, pero tenemos que prepararnos. ¿Tienes el don de maestro? Prepárate. Conoce las escrituras. No te dediques a enseñar, ministra la palabra de Dios. ¿Estás llamado a un pastorado? Prepárate. Conoce las escrituras. Apacienta las ovejas. Sé procesado. Sé obediente. Mire, el que no aprende a estar bajo autoridad no puede ejercer liderazgo. ¿Estás llamado a un diaconado? Prepárate. Sirve con amor a tus hermanos. Sirve con solicitud, sé pronto para el servicio, porque Dios tiene grandes cosas contigo, amado hermano y hermana. Que el Señor te bendiga grandemente. Si hay preguntas o aporte, aquí estamos. Los micrófonos son de ustedes. Hermano Jota, toma usted la batuta. Bueno, vamos a pedir a los hermanos que quieran pues dar un aporte o hacer alguna pregunta respecto a la enseñanza de hoy. Quedan los micrófonos habilitados, ya que yo pienso pues que la enseñanza hoy nos habló mucho a nosotros, que de pronto tanto como ejercemos un liderazgo o estamos aspirando a un liderazgo dentro de la congregación, todo lo que nosotros como líderes tenemos que experimentar. Entre eso, la preparación, que va a ser muy fundamental para que nuestro liderazgo y todo lo que emprendamos sea exitoso. O sea, entre más capacitado, eso es como aquel que se prepara para estudiar la medicina. Yo no me lo imagino no acostándose temprano. Yo no me lo imagino acostándose temprano sabiendo que tiene que estudiar unas infinidades de copias y capacitarse para poder ejercer su profesión con toda la capacidad que se necesita para la misma. Y asimismo estamos llamados nosotros en el liderazgo. Dios a nosotros nos hace llamado y nos los entrega porque sabemos que tenemos las capacidades para de pronto no estancarnos y pensar de que todos nos va a llegar, no, al contrario, sino que nosotros vamos a ser diligentes en la manera de cómo nosotros vamos a ejercer nuestro liderazgo. Y eso siempre lo voy a resaltar, que nosotros, si queremos tener un liderazgo exitoso, todos tenemos que estar capacitados en la palabra, nutridos en la palabra y sobre todo tener una buena relación con Dios, porque nosotros vemos a estos líderes capacitados con
con experiencias en el desierto, capacitados con experiencias, pero esas capacitaciones con experiencias les llevó a eso, a de pronto a algunos a dudar, a otros a seguir creyendo, pero en fin, podemos ver a un gran líder como Josué, entendido que a pesar de que él vivió todos los procesos junto a su líder, él sabía lo que él entendía lo que le iba a tocar ahora en adelante, él entendió su llamado y vemos hasta lo que hemos visto, a lo que hemos visto hasta el momento, hemos visto el respaldo de Dios en todo lo que él inició después de que fue convocado o fue postulado para que dirigiera al pueblo. Entonces, ese es como mi aporte. No sé si alguien quiere aportar algo más o quiere hacer alguna pregunta al respecto. Mato Rafa. Ok, dígame, Juan. Tengo una pregunta. Sabemos bien de que la circuncisión es el pacto que Dios estableció con su pueblo y era la manera en como ellos se identificaban como parte del pueblo de Dios. La pregunta es la siguiente, con base a las otras regiones o las otras etnias, ¿también habría una manera de ellos identificarse y decir de que hacían parte de otra región o algo así? Bueno, fíjate, Juan, muy buena la pregunta. Estudiando la historia de la religión cananea, se dice que, ¿sabes cómo se identificaban ellos con sus dioses? Entregaban a su hijo primogénito en sacrificio. Bueno, era una manera de ellos identificarse con el Dios que seguía. De hecho, no sé si has estudiado alguna vez lo que es el diablo ese, porque ese no es ningún dios, Moloch o Moloch, que era una imagen de hierro de fundición que le metían candela por dentro y los brazos de hierro ardían en rojo y ahí colocaban al bebé allí en ofrecimiento para identificarse, era como una manera de un rito, un bautismo, pues, para identificarse. Entonces, sí, cada pueblo seguramente tenía su manera de identificarse con su Dios a través de su pacto. Por eso es que Dios, para este nuevo pacto, hermano Juan, que es el nuevo pacto, gracias a Dios que estamos en el nuevo pacto. Dice por allí en Corintios que somos ministros de un nuevo pacto, ministros competentes. En este nuevo pacto, San Pablo, en esas cartas paulinas, ahora un día esto podamos estudiar las cartas paulinas, mano. Habla San Pablo y dice que la circuncisión ya no es ahora del prepucio, sino del corazón. Que anteriormente en el antiguo pacto, perdone que me salga un poco del tema, pero quiero dejarlo así como picadito para que ustedes investiguen más. En el antiguo pacto, las leyes estaban escritas en tablas de piedra, pero las de hoy, según el nuevo pacto de Jeremías, dice que ahora las leyes están en... Entonces, sí creo, hermano Juan, que habían, y te hablo de lo que conozco, pues no me voy a poner a inventar aquí, en la religión cananea se identificaban entregando a su hijo en sacrificio al Dios que ellos querían seguir. Ok, otra pregunta. ¿Está bien, hermano Juan? ¿Quedó bien con la respuesta? Sí, hermano. Hermano, bendiciones. Amén. Dios le bendiga, hermano. Oiga, bueno, siguiendo un poco con el tema, me viene a la mente pues ese tipo de prácticas que será que se ven hoy en día en las congregaciones, en las, en las religiones, por decirlo así, o en las sectas. Hoy en día se ve eso también, que tienen cada una o siguen cada una cierto tipo de pactos o algo para con, entre comillas, su Dios. Ok, mira, amado hermano, es más, no nos vamos a ir muy lejos. Miren, esto he conversado yo con alguien y le preguntaba de un hermano que de repente comenzó a hablar hebreo, el Yeshua, Yahweh, Yehue, y yo respeto eso, definitivamente yo respeto eso, yo con eso no me meto. Pero qué tremendo, amado hermano, que me ha dicho mi hermano que aquel hombre se circuncidó. Imagínese usted. Ahora la gente se está circuncidando. Aquí en Venezuela hay una secta que se llaman los paleros, santeros, paleros, o sea, en resumidas cuentas, brujos, pues. Y ellos visten de blanco. Y ellos se sangran los brazos con hojillas, con cuchillas, como decimos allá en Barranquilla. Se cortan a manera de identificación de que ellos cuando se cortaron derramaron su sangre allí en el altar que estaban haciendo a su demonio. Eso, todo eso es viejo. Yo no sé si recuerdan el pasaje en el Monte Carmelo, que dice que los profetas de Baal se zanjaban los brazos
se cortaban las venas, la cuestión, para derramar sangre en el Amén, altar. amén. Todo eso es viejo. A veces nosotros creemos, ay, es una religión nueva. No, hermano. Esos son los mismos espíritus viejos que están echando broma desde que se le revelaron al Señor. Les voy a dar un ejemplo. La Virgen María, la Virgen del Carmen, la Virgen Coromoto, esa es la misma Talmud cargando al muchachito allá, y eso nace en Babilonia, en las religiones babilónicas del capítulo 11 de Génesis capítulo 11, que ahí hay algo bien profundo que estudiar de los misterios de Babilonia. Entonces, hoy, creo que es el hermano Hernán que me hizo la pregunta, hermano Hernán, hoy en día eso se sigue viendo. Y lo más triste, hermano Hernán, no es que se ven los brujos, sino que en las iglesias cristianas se están judaizando. Hoy estamos peleando o luchando los ministros con un problema de Gálatas. La carta a los Gálatas habla que había un problema de judaizantes. Hoy en día eso se está viendo y hay que estar pendientes, líderes y digo esto con mucho respeto a los líderes de Iglesia Camino de Gloria, porque les voy a decir algo, hermano, probablemente voy a ser atrevido, pero yo me siento parte de ustedes. Y como me siento parte de ustedes, porque somos la misma iglesia del Señor, yo tengo que decirlo hoy en el nombre del Señor. Hay que estar pendiente, hermano. Hay que estar pendiente con, no, que viene esto nuevo. No, nada nuevo. El evangelio es el mismo. Hay un solo evangelio. Amén, hermano Hernán. Amén, mi hermano. Claro, por eso mi pregunta, porque así como el evangelio es el mismo, usted también comentaba algo que es muy cierto. Son los mismos espíritus de hace mucho tiempo atrás. Y qué triste que estén tocando aún hoy en día la iglesia de Jesucristo. Eso también pues me viene a la mente con eso que usted tocaba ahorita, la cuestión de que la circuncisión es del corazón, y hoy en día esa es la que debemos tener clara, mi hermano. A todos también se los digo, es la que debemos tener clara, porque así como usted lo citaba con respecto a las cartas paulinas, pues hoy en día eso es lo que debemos tener presente. Vuelvo y repito, la circuncisión del corazón, que es la que el Señor pues trae y traía en ese momento a colación con el apóstol Pablo. Amén, amén, hermano Hernán. Gracias por su aporte. Eso es lo que queremos, enriquecer la clase, aportamos. ¿Qué aprendieron? Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Qué aprendieron? Hola, pastor. Habla Eli. A mí me interesó la parte donde dijo lo de la multitud, los discípulos y los escribas. Eso me interesó, ¿no? Porque a veces, como decía usted, ¿no? Que hay multitud, hay personas, digamos, en la iglesia que van, pero como que no se quieren meter, están ahí mirando de afuera, digamos, ¿no? Y uno le habla, pero a veces cuesta, ¿no? Y bueno, los escribas también, hay personas también así, ¿no? Pero los discípulos son los pocos y son los esforzados y los valientes, ¿no? Y yo le estaba pidiendo al Señor, ¿no? Que me guíe a ver qué tengo que hacer, si tengo que seguir estudiando, si no, a veces se me complica, ¿no? Y bueno, esto me confirma, ¿no? Que el Señor no quiere que seamos pobrecitos, digamos, ¿no? Sino que nos esforcemos para ser mejores personas, para ser mejores discípulos, ¿no? Amén, mi hermana. Créame que es así. Y fíjese, y no fui más allá. Dentro de los discípulos también había alguna distinción, porque habían tres que siempre Jesús los llamaba para las cosas íntimas, que era Juan, Santiago y Pedro. En la transfiguración estaban ellos tres. Miento. Amén. Bueno, hermano Jota, dígame, ¿qué hacemos? Bueno, listo. Entonces, bueno, yo como para aportar un poco antes de finalizar y para resaltar la virtud de Josué de pronto de recibir, yo me imagino a Josué en cada una de las misiones de su líder, él siguiéndolo y teniendo de pronto muchas iniciativas y muchas ideas para de pronto querer aportar o querer hacer, o de pronto le parecía hacer mejor las cosas de una manera o de una manera diferente, pero Moisés tenía algo muy claro y era de que él se guiaba bajo la voluntad de Dios y era direccionado por Dios, y era lo que él le hacía tratar o le hacía ver a Josué. ¿Y qué nos da a entender esto? Que Josué no tuvo ni que generar un golpe de estado ni irse en contra de su líder, sino
al contrario, apoyarlo en toda la visión y en todo el objetivo que él tenía para emprender por parte de Dios, para que cuando él fuese líder entendiera qué posición tenía que tomar, para que él entendiera de que así también tenía que formar a sus otros seguidores, que los que lo fueran a suceder a él vieran de que les daba el más claro ejemplo de cómo servir. Y así estamos nosotros llamados en el liderazgo. De pronto nosotros estamos, como dice el maestro Rafa, ahora mismo capacitándonos, preparándonos, y el maestro Rafa dijo algo muy clave, compartió un texto bíblico que a mí me gusta mucho, que está en la carta o en la epístola del apóstol San Pedro, 1 Pedro capítulo 5 versículo 16, que dice: humilló pues bajo la poderosa mano de Dios y él os exaltará cuando fuere tiempo. Y eso es una clave, ese es un texto clave y fundamental para nosotros los creyentes, que en ese proceso de humildad, de reserva, poco a poco nosotros podemos ver cómo Dios se va a ir a encargar de exaltarnos a nosotros. Y yo lo doy por testimonio porque en muchas ocasiones me ha pasado así, que de pronto he entrado normal, sin necesidad de pronto de alardear ni nada por el estilo, y Dios se va encargando poco a poco de colocarlo a uno en la posición que uno tiene que estar, no solamente de pronto en la parte eclesiástica, sino en todo, en el trabajo, en el matrimonio, en el barrio donde vivimos, en la cuadra, qué sé yo, en la sociedad. Dios se va encargando de honrarnos. Así que el proceso de capacitación es muy bueno, porque Josué se sabía que era una persona que estaba sumisa a lo que su líder decía, pero un día le tocó a él asumir la responsabilidad. Entonces, hoy quizás podemos estar bajo perfil, mañana seremos honrados por parte de Dios. Bueno, no siendo más, si alguien tiene algo que aportar o alguien quiere decir algo más para ya orar y finalizar. Amén. Aló, bendiciones. Sí, pastor, lo oímos. Mire, de lo que estabas comentando ahorita y lo que dijo el pastor Rafa, de aprobados y respaldados, Josué entendió en esa enseñanza que le iba dando Moisés, de que él debía ser siempre aprobado, que Josué debía ser siempre aprobado. Acordémonos que Moisés le pide: si tu presencia no da ir conmigo, déjame aquí. Y Dios le dice a Josué: mi presencia va a ir contigo, ¿verdad? Él entendía de que debía ser siempre aprobado. Tenemos un ejemplo claro cuando Moisés golpea la peña, él fue respaldado, la peña botó el agua, pero no fue aprobado. Mire que Moisés no entró a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces hay una diferencia tremenda en el ser respaldado y en el ser aprobado. Y José fue aprobado. Josué siempre iba de que el Señor aprobara todos sus movimientos, todo lo que el Señor le mandaba hacer, obediencia y aprobado. Amén, amén, hermano José. Es así. Fíjese, qué bonito el legado que Moisés le dio a Josué. Y hermano pastor, hermano José, qué bonito el legado que usted le va a dejar a esta generación que está creciendo. Un legado bien hermoso, porque yo puedo decir esto, hermano, y lo digo, y Jota sabe, porque yo le he conversado con él, de ver la humildad de ustedes, la sencillez. Mire, eso le agrada a Dios, y eso habla. Yo puedo percibir hoy, en el nombre del Señor, que va a dejar un legado bien hermoso, un legado de gente dispuesta a aprender, dispuesta a ensanchar el ministerio, pero a la manera de Dios. Y hoy, bueno, yo como aquel que Dios le ha permitido dar la clase hoy, como le decía anteriormente, hermano José, hay que estar pendiente, hay que estar velando. No, que a la iglesia le falta esto. Bueno, vamos a, mira, hay iglesias que tienen, dicen, no, que este es el lugar santo aquí, y aquí tienen un arca y tal. No, hermano, nosotros no podemos volver atrás. Nosotros estamos bajo el pacto del Señor Jesucristo, y aquí lo que hay es que esforzarse y ser valiente y conquistar. Conquistar en el nombre. Mire, Timoteo, quiero compartir estas palabras. Timoteo, el San Pablo, mire lo que le escribe a Timoteo. Yo creo que estas palabras hoy, el hermano José, el pastor José, se la puede decir a ustedes, hermanos, que son creyentes ahí en Iglesia Camino de Gloria. Y hoy el Señor me la dice a mí también. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que dejar legado. Y el legado tiene que ir dándose de generación tras generación. Dios le bendiga grandemente. Bueno, hermano Jota. Amén, hermano.
Así es. Bueno, listo. Entonces, vamos a finalizar. Damos gracias a todos por... Panajota, Sí, dígame. qué pena ahí interrumpirlo. Recordemos que con respecto a los 12 espías, todos fueron enviados con el respaldo de parte de Dios, pero la Biblia habla de que ellos dos tenían algo diferente, ¿cierto? También el espíritu diferente. Debemos tener entonces presente eso. De pronto el respaldo de Dios, y Dios a veces, incluso me atrevería a decir que respalda cosas que de pronto no están dentro de los proyectos de Dios, pero qué bueno sería que tuviéramos ese espíritu diferente que tenían ellos. Qué bueno sería eso. Amén, amén. Amén, gracias, hermano Fernando. Así es, bueno, listo, vamos a orar para finalizar. Agradecemos a todos por su participación y por su asistencia hoy en este devocional estudio. Hoy estamos, ya saben que entramos en este panorama bíblico de lo que es, de lo que son los libros históricos, y hemos iniciado con el libro de Josué, bastante interesante, y agradecemos a Dios por la vida del maestro Rafa, por la disposición y la preparación de todo el material para que nosotros podamos aprender más. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos diste una vez más de poder recibir más de tu palabra. Bendecimos en gran manera a nuestro hermano, el maestro Rafael Castellón, por la enseñanza que hoy nos ha dado. Sé tú bendiciéndolo a él y a toda su familia. Gracias también te damos, Señor, por cada uno de los que hoy participaron, los que no pudieron, Señor, por cualquier motivo. También te pedimos que seas tú quitando todo obstáculo y que en una próxima ocasión puedan estar con nosotros aprendiendo más de tu palabra. Abre nuestro corazón y entendimiento para que cada vez más tu palabra nos fortalezca, nos direccione y nos guíe, Señor, hacia ese varón perfecto, el cual enseña tu palabra, que vamos a llegar a ser si profundizamos en ella. Gracias te damos, Dios, en el nombre de amén y amén. Bueno, bendiciones para todos, que tengan una feliz noche, Dios les bendiga. Amén, amén, bendiciones. Amén, amén.